Gracias por toda tu misericordia que hemos visto en este día, Santo Padre. Te agradezco nuevamente, Señor, por el mensaje de la mañana, Señor. Te agradezco también, Señor, por poder participar en la Santa Cena, Santo Padre. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Gracias por el tiempo que tenemos ahora de escuela dominical, Señor. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, Santo Padre, y poder entender lo que tú nos quieres mostrar esta noche, Santo Padre. Te pedimos, Señor, por el hermano que trae el estudio, Señor. Bendícelo, Padre mío, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Gracias por este día, gracias por todos los hermanos que están presentes, por los amigos que nos acompañan, Señor. Cuida y bendice a cada uno de ellos, Señor, y también a sus familias. Gracias, Padre amado. Todo te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de este estudio, valga la redundancia, de la naturaleza del ser humano. Pero recuerdo que el hermano Lauro nos trajo un versículo la semana pasada que siempre lo hemos usado en la clase y es muy bueno. A ver, yo les voy a poner la Biblia acá para que lo vieran. El versículo que vamos a ver está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5:23. Yo tengo primero aquí, a ver, ¿a quién? A Delcy. ¿Usted podría leer, por favor, el versículo 23? El 23. Sí, ahí en la pantalla está. Ok. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Si lo que nosotros vamos a estudiar es las dos naturalezas del hombre, del ser humano, ¿cierto? Del creyente en sí. Tenemos que entender qué es lo que nos enseña la Biblia de que somos nosotros, qué es lo que realmente somos, porque en un conocimiento básico, ¿cierto? Entendemos de que somos una parte física y una parte inmaterial, le llaman algunos. Eso lo podemos entender. Pero la Biblia, que es la palabra del Señor, nos enseña esto. Dice que Pablo estaba hablando y orando por los tesalonicenses. Entonces les dice que este Dios de paz, y ahí nos nombra el ser completo del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Hay más versículos que lo reflejan, pero este es el versículo más claro, donde nos habla de que somos un ser de tres partes, tres porciones. Ahora, el cuerpo lo entendemos, la parte carnal, pero el alma y el espíritu. Yo quisiera ver qué entienden ustedes por el alma y el espíritu. Si hay alguien que me pudiera decir algo de qué es lo que entiende por el alma y el espíritu, podemos partir de ahí. No sé quién se atreve. Quien quiera, no se preocupen de equivocarse, porque para eso es que esta escuela dominical, para que vamos nosotros corrigiendo. A ver. Nelson. Dime, hermano. El alma es donde están las emociones, los sentimientos. ¿Ya? ¿Y el espíritu? ¿Y el espíritu qué sería? El espíritu es la conexión que Dios te da. El espíritu, dice la Biblia que cuando el hombre no conoce a Dios, el espíritu está muerto. Bien. Bueno. Como dice mi hermano, que tiene toda la razón, lo que es el alma es lo que realmente somos nosotros. O sea,
nosotros decimos, bueno, pensar con el corazón o pensar con la cabeza. Esto es lo que somos nosotros, el alma. Cuando la Biblia habla de alma, dice el alma que peca, dice. El espíritu no es el que peca, es el alma. Entonces, nosotros podemos entender de que el alma es donde está mi mente, lo que yo pienso, está mi voluntad, ¿cierto? Las cosas que yo quiero hacer, y también están mis emociones, ¿ya? Y esto va a ser importante en entender las dos naturalezas del ser humano, porque también tenemos un espíritu, ¿cierto? Tenemos alma, espíritu y el cuerpo. Ahora, el espíritu es algo que nosotros no podemos ver ni lo podemos sentir, pero en sí el espíritu lo que es la conexión con Dios, ¿ya? Es para eso que Dios puso un espíritu en nosotros. Entonces, a veces los poetas, ¿cierto? O hoy día la religión le da al espíritu un sentido como poético, como una cosa así de poesía, pero no, la Biblia nos enseña de que el espíritu es lo que nos conecta con Dios, lo que nos ayuda a entenderlo, lo que nos ayuda a conocerlo, lo que nos ayuda a vivir una vida distinta. Yo me acuerdo en la escuela dominical, cuando estábamos en el edificio, nosotros enseñábamos esto con una lámpara. Una lámpara, ¿cierto? Tiene vida, tiene cuerpo, tiene la luz, tiene el foco, ¿ya? Pero ese foco no da energía, no da luz si es que no está conectada por un cablecito. Ese cablecito sería el espíritu. Ese cablecito es lo que lo conecta con la energía, con la vida. ¿Para qué? Para que la lámpara tenga vida y ilumine. Lo mismo en nosotros. La lámpara, ¿cierto? Seríamos nosotros, y el espíritu es ese cablecito que nos conecta con Dios y nos permite a nosotros mostrar luz y ser vida. Espero que lo entiendan, porque la Biblia nos enseña de que una vez que Adán pecó, ¿cierto? Toda su descendencia ya no nace con el espíritu vivo como era originalmente, en que Adán y Eva se relacionaban con Dios, sino que comienzan a nacer a la imagen de su padre, de Adán, y al ser así nacen con un espíritu muerto. Entonces, eso es muy importante, porque nosotros seríamos una lámpara desconectada. Ahora, la lámpara sí no tiene conexión con la energía. ¿Está viva o está muerta? Si no tiene conexión, si no está enchufada una lámpara, Muerta. está muerta, ¿cierto? Pero deja de ser lámpara. No deja de ser, pero está muerta. Lo mismo nosotros. Nosotros nacemos desconectados. Nacemos en una desconexión con Dios. Para que lo entendamos, lo estoy tratando de poner en una forma fácil de entender. Porque la vieja naturaleza es la naturaleza que está desconectada. Nace el ser humano desde bebé, ya nace desconectado. Y nosotros necesitamos venir a los pies del Señor y restablecer esa relación con Él. Que nuestro espíritu pueda conectarse con Él. Ahora, el Señor, en este darnos vida, Él entiende de que Él no va a mejorar el espíritu viejo. Él no va a mejorar nuestra antigua naturaleza. Él lo que hace es darnos una naturaleza nueva. Él no repara a la anterior. La anterior naturaleza no puede ser reparada. Necesitamos nosotros tener una naturaleza nueva, una naturaleza que nace limpia, que nace sana, que nace santa. Entonces, ese es el punto que cuando nosotros veíamos la semana pasada, que el ser humano viene a reconocer su pecado ante Dios, viene a pedir perdón y obtiene una nueva naturaleza. Entonces el creyente tiene dos naturalezas. La naturaleza vieja de pecado, sin conexión con Dios,
pero también tiene una naturaleza nueva, viva, con un espíritu vivo. Así que la semana pasada veíamos que había tres verdades, ¿cierto?, que del creyente, y era el hecho de que toda persona que se arrepiente ante el Señor es hecho hijo de Él. Al ser hecho hijo de Él, recibe también el bautismo del Espíritu Santo, que significa que Dios nos toma a nosotros y nos mete dentro de Cristo. Por lo tanto, Dios ya no nos ve a nosotros, aunque seguimos siendo pecadores, porque lo que ve Él es la sangre de Cristo que nos cubre. ¿Ya? Entonces, también vimos que en este proceso de salvación, Él nos da este Espíritu nuevo y nos da también la presencia del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, arrepentidos, pidiendo perdón, pidiendo la salvación, Él desecha nuestro antiguo ser y dice, esto no tiene arreglo, pero nos da una nueva vida y un nuevo espíritu, un espíritu mío nuevo, y aparte de eso nos da su Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que después de todo este arreglo, después de darnos vida y después de todo, todavía nosotros pequemos? Y analizamos también, y aquí ya esto es materia nueva, el hecho de que los dos espíritus son creados en oposición. La antigua naturaleza del ser humano es una naturaleza que nos lleva a pecar. Y que peca y que no le importa pecar. No le importa la vida con Dios. Por eso es que la gente que aún no acepta a Cristo, no es que sean personas malas, o sea, malas en el sentido social. No estamos hablando de que sean personas que roben, que vivan robando, que vivan mintiendo o que vivan matando gente. Sino que el punto aquí es que es una persona que no tiene una naturaleza nueva, que no tiene un espíritu vivo, que no tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Por lo tanto, aunque sea una persona buena, tiene la capacidad de hacer el mal, y la verdad es que no le va a importar mucho. No tiene remordimiento, su conciencia no está afilada por la Biblia, no está moldeada por Dios, está moldeada por la sociedad. Entonces, si la sociedad dice que eso está bien, está bien. O sea, por ejemplo, supongamos que yo tengo 5 hijos y no tengo trabajo. Entonces, yo te puedo robar porque es para comer. Entonces, la sociedad es posible que si yo le robo a un rico, no me juzgue, porque total el rico tiene y yo estoy robando para comer. ¿Te das cuenta que la moral social de un ser natural no es afilada por Dios y no es moldeada por Dios? Porque ante Dios robar es malo. Dios no nos dice róbale al rico o roba para comer, sino que eso es una cosa social. Ahora, el que tiene el Espíritu de Dios y el que tiene un espíritu nuevo, puede que a lo mejor todavía quiera robarle al rico. Pero resulta que al tener un espíritu vivo, oye la voz de Dios. Su conciencia está siendo moldeada. Y tiene todavía el Espíritu Santo dentro de él que le jala las orejas. Que le tira la oreja y le dice no. Entonces, ¿qué pasa con este creyente, esta persona creyente que cometió ese error, ese pecado? Le viene un choque de conciencia, ¿cierto? Y viene al hecho de arrepentirse de lo que hace. Entonces, ese es el cambio que va habiendo en un ser humano. Pero es muy importante que nosotros entendamos que toda persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador no tiene dos naturalezas, tiene solo una. Tiene solamente la naturaleza pecaminosa. Y lo que lo regula, la moral de esa persona,
es solamente la sociedad. O sea, no es Dios. Es posible que esa sociedad, ¿cierto?, sea una sociedad religiosa, ¿cierto?, que impulsa o que se mueve, ¿cierto?, que quiere. Yo no digo que no, pero sinceramente esa persona es cosa de cambiar su... A ver, ¿cuándo fue? Hace 2 días atrás, que yo le hacía una broma a la esposa de mi hermano, que ella me dijo que no era celosa, pero que mi hermano no le daba motivos. Y yo le digo, o sea que si él te da motivos, tú eres capaz de matarlo. Y eso es verdad, o sea, así somos. Mientras estemos en una situación bien, ¿cierto? Todo tranquilo, puede que nos movamos nosotros moralmente, pero en un punto en que nos cambiamos de situación, vamos a una situación extrema, hay que ver de qué somos capaces de hacer. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo pasa con un creyente, pero hay que ver qué pasó después. ¿Qué hizo ese creyente con lo que hizo? ¿Qué le afecta lo que hizo? A la persona no creyente posiblemente no le va a afectar mucho. Puede entender que hizo algo malo, pero total, todos somos malos, o sea, todos somos pecadores y hay gente más mala que yo. ¿Se dan cuenta? Ahora, estas dos posiciones, estas dos naturalezas, son naturalezas que se contraponen, son enemigas. Veamos y miremos la terminología que usa la Biblia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y versículo 6. Dice, les recuerdo que yo tengo la Biblia en la pantalla y si quieren anoten los versículos para que no se pierdan en la atención que están poniendo. Dice Juan 3:6, anótelo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ya Dios nos muestra ahí una contraposición entre la carne y el espíritu. ¿Ya? Miren lo que dice Romanos 8. Romanos capítulo 8 y versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, esto que estamos mirando no es inventado por hombres, o sea, aquí no es psicología. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios opina de las dos creaciones, de las dos naturalezas, que son opuestas entre sí. Que el ocuparnos de los deseos carnales míos es para muerte, o sea, no tiene vida en eso. Pero el ocuparme de la parte espiritual es para vida y paz, es para vida y tranquilidad. Yo puedo entender que en este instante, ¿cierto?, estamos todos aquí conectados porque estamos preocupándonos de la parte espiritual. ¿Se dan cuenta? Esto no es carnal. Puede que tenga algo de carnal alguno de nosotros en esto, pero por un pensamiento general es el hecho de que si estamos conectados, estamos en una reunión de iglesia y estamos en una escuela dominical, es porque estamos preocupándonos de la parte espiritual. ¿Ya? Esta parte espiritual no nos puede llevar a muerte, porque viene de Dios. Entonces, lo que nos da esta parte espiritual es vida y paz. Y al poder entender, al poder conectarnos con lo que el Señor nos está enseñando, esto nos va a traer paz, nos trae la paz. Entonces, aquí vemos que Dios nos enseña que estas dos naturalezas son opuestas. Ahora, con mayor razón, una persona que no es creyente, no tiene una naturaleza espiritual, no entiende de qué se trata esto de tener una nueva naturaleza viva. Y el punto más sencillo de entender, o sea, de poder explicarlo, es cuando yo le puedo decir a alguien, bueno, lee la Biblia para ver si la entiendes. Y lo normal es que la gente inconversa, la gente que no es creyente, no lee la Biblia porque no la entiende. Es como, no, porque es tan difícil de entender. Y que tú sabes que yo fui creyente por eso, por el hecho de
de buscar entender la Biblia, de empezar a leer la Biblia, de porfiar con eso y de darme cuenta de que la Biblia es un libro perfecto, que la Biblia no tiene errores, que no se contradice, que lo que dice en Génesis está confirmado en Mateo y así, que todos lo que hemos estudiado, por ejemplo, el Apocalipsis, se ata y se une con otros capítulos, otros libros de la Biblia. Entonces, entender que la Biblia fue escrita alrededor de 4.000 años, o sea, desde que se empezó a escribir hasta que se terminó, demoraron 4.000 años, gentes que ni se conocieron, o gentes que eran tan humildes como ciertos pescadores o pastores de ovejas, gente sin mucha educación. Es sorprendente, de verdad. Es sorprendente la Biblia. Eso fue lo que a mí me llevó a salvación. Pero hay un problema en la sociedad de hoy día, y es el hecho de que Satanás se ha encargado de hacernos creer que el ser humano no es tan malo. Que el ser humano es por ambiente que es malo. O sea, el ser humano que está en una mala familia, en un mal ambiente, ¿cierto? Va a ser un delincuente. Aquella persona que nace en una familia delincuente va a ser delincuente. El que es hijo de un bebedor va a ser bebedor también. Entonces, la sociedad nos dice que, bueno, cuando sacamos nosotros a ese individuo de ahí y lo pusiéramos nosotros en una mejor escuela, por ejemplo, esta gente que es pobre, lo sacamos de la escuela municipal y lo ponemos en una escuela privada, esa persona va a ser un aporte para la sociedad. Eso no es cierto, eso no se cumple. De hecho, hay estudios de psiquiatría y psicología, estudian el hecho de que hay personas que nacen en familias en que no hay ni una esperanza, no hay nada en ellos que uno pueda decir un aporte para la sociedad, y un hijo sale bueno, y un hijo sale y es capaz de salir de ahí y ser un aporte a la sociedad. O bien al revés, en familias bien acomodadas, de buena situación, de buena educación, hay personas en que son malos. Entonces, es un arreglo social, pero no es algo convincente tampoco. Entonces, Satanás nos enseña que debemos desarrollar al ser humano y darle una mejor educación y darle una... la verdad es que Satanás va a inventar lo que quiera para ir en contra de la enseñanza bíblica. Si Dios dice que esa antigua naturaleza es pecaminosa y es mala, y ni Dios intenta repararla, porque Dios no intenta reparar la naturaleza del ser humano. Por eso es que nos da una nueva. Algo querrá decirnos Dios con eso, o sea, que nosotros nos demos cuenta de que la naturaleza del ser humano, por muy buena persona que sea, está lejos de lo que a Dios le agrada. No sé si me dejo entender. Mira, si una persona que dirige la iglesia no es salvo, ¿ok? Lleva años dirigiendo la iglesia, es una persona buenísima, habla de Dios, en fin, ayuda a gente, pero no es salvo. Esa persona tiene una naturaleza muerta, está lejos de lo que a Dios le agrada. Hoy día hay un montón de gente así, hay mucha gente que es así, dirigiendo. Por eso es que hay muchas iglesias, por eso es que hay muchas religiones. ¿Quién diría que todos los bautistas son salvos? Nadie. Ahora, es cierto, por las enseñanzas de las iglesias nosotros pudiéramos hablar de los católicos, de los testigos de Jehová, o de los pentecostales, de quien sea. Pero en ninguna parte nosotros vamos a encontrar que toda la gente es salva. En ningún lugar vamos a encontrar eso. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la sociedad de hoy día hay una mezcla, por no entender lo que estamos estudiando nosotros hoy. ¿Ya? Socialmente yo puedo ser muy bueno. Y por esa bondad y por esa
deseo de ayudar a la gente, ¿cierto? Puede que un grupo me levante y me ponga de líder, o me ponga de pastor, o me ponga de lo que sea. Esa persona buena, si no es hijo de Dios, si no ha entendido esto de venir a los pies del Señor, tiene una naturaleza muerta. No tiene el Espíritu Santo dentro de él. Tiene un espíritu muerto. No tiene conexión con Dios. Lo que lo mueve es esta bondad social. Pero esa bondad social no está siendo moldeada por la Biblia, por la palabra de Dios. Por lo tanto, puede que tenga pecados ocultos, cosas que hace escondidas nomás, o pecados chiquitos como las mentiras piadosas. Las mentiras piadosas también son mentiras. Ya ustedes lo han visto en el Apocalipsis. Mira, se los voy a mostrar, aunque no estaba en el tintero. Apocalipsis 21, 8. Y ya lo hemos visto 20 veces, pero dice, pero los cobardes e incrédulos. Entonces usted aquí va haciendo su check. Esto no soy. Yo no soy cobarde, no soy incrédulo, tampoco soy abominable y tampoco soy un homicida. Tampoco soy un fornicario, tampoco soy hechicero, tampoco soy idólatra. Pues. Pero después dice, y todos los mentirosos. Ok, alguien aquí que levante la mano que nunca ha echado una mentira. Alguien que una mentira grande o chiquitita. ¿Hay alguien que nunca haya dicho una mentira? No veo a nadie yo. Nadie quiere levantar la mano, está con las manos pegadas. Levante la mano, los valientes, a ver. ¿Quién se defiende? ¿Para qué le voy a preguntar a Jorge? Porque yo sé que Jorge anda por ahí conmigo. El punto es que si yo he mentido, ¿ok? No es que si yo he mentido así como por si acaso. No, yo he mentido, ¿ok? Yo mentí. ¿Cómo le decimos a una persona que ha mentido? ¿Cierto? Mentiroso. Ahora, mira lo que dice ahí. Dice, pero los cobardes, incrédulos, homicidios, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Okay. O sea, que si Dios no ha quitado ese pecado de ahí, tú estás dentro de este grupo. El único que puede sacar y borrar nuestro récord de pecado es Jesucristo. Por eso es que la solución y la medicina de nuestra vieja naturaleza es Jesucristo, porque Él es el único que puede borrar el récord. Nosotros podemos esconderlo, ¿cierto?, en una bondad aparente, podemos esconderlo, ¿cierto?, en portarnos bien, podemos esconderlo incluso en la religión. El hecho de participar de la religión, de una iglesia u otra, nosotros escondemos esto que está ahí. Si nosotros nos podemos analizar esas palabras que dice ahí, yo estoy seguro que por lo menos yo soy ahí, caigo en unas 5 por lo menos. Porque las palabras que dice ahí, claro, a lo mejor no son fáciles de entender, pero al entenderlas vamos a ir cayendo en varias. Pero tomemos solo la mentira. La pregunta es si Dios ya quitó el récord, ¿cierto? El listado de las mentiras tuyas. Las quitó ya de tu folder, de tu archivo. Cuando uno iba al doctor, ¿cierto? Te buscan por el nombre y sacan un archivo y te dan todas las enfermedades que has tenido, ¿cierto? Sobre todo con los niños, que las vacunas, todas las vacunas que ha tenido. Bueno, lo mismo pasa con nuestro pecado. Y lo único que puede quitar ese récord de mi información es que Cristo haya muerto por mí, que pague por mí. Ahí Dios me da una nueva naturaleza, ahí Dios me da un espíritu vivo. El espíritu vivo es para que yo oiga la voz de Él y para que yo pueda entenderlo a Él, entender su palabra. A la vez, el espíritu mío, el espíritu nuevo, ese espíritu vivo, sirve para que Dios oiga mi oración. Porque con el espíritu muerto Dios no escucha la oración.
Nosotros lo hemos estudiado en varios pasajes, el hecho de que lo primero que Dios oye de un ser humano es el hecho de que está arrepentido de su pecado y que quiere cambiar de vida. Ya está cansado de ser una persona buena, de ser un pecador bueno. Ahora quiero ser un pecador en santificación, un pecador que va camino a Dios, camino a la vida eterna. Porque yo tengo cara de bueno, pero sigo siendo un pecador. Sigo siendo un pecador. Todos ustedes tienen la misma cara de personas santas y parece como que tuvieron aureola algunos aquí arriba. Pero seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Justamente el hecho de que el Señor, al pecador que reconoce su pecado y que viene a los pies pidiendo perdón, que quiere cambiar de vida, Él nos va a dar una naturaleza nueva. Ahora, una vez que yo tengo esa naturaleza, ¿cómo la escondo? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se cansa? Se cansa porque yo no crezco en el Señor, no me alimento. Si nosotros ahora recordando las visitas al doctor con los niños, el doctor, ¿cierto?, llevan una ficha con el peso del bebé, cuánto mide, cuánto le mide la cabeza, en fin, y te van diciendo, sí, está bien en esto, dale esto otro, dale más, y te van dando las vitaminas para poder alimentar bien a un niño, a un bebé. Lo mismo va a pasar con el creyente. Si nosotros como creyentes somos mal alimentados espiritualmente, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Y vamos a mantenernos viviendo con lo que tenemos en la cabeza, que los pensamientos de la antigua naturaleza carnal que hemos tenido siempre. Entonces, miremos lo que dice Romanos 5. Estos son versículos más didácticos para que se pueda entender. Dice, por tanto, a ver quién lo puede leer. Brenda, ¿tú puedes leer en el versículo 12? Nelson, creo que no tiene audio, hermano. Está sin audio. No tienes audio, ok. No, que lo lea otro, ok. Lo leo. Ya, pues léalo, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí nos habla, y este versículo le hemos puesto el versículo de la herencia. ¿Ya? Y en la herencia, porque cualquiera puede decir, pero yo no he hecho nada malo y puedo echarle la culpa a Adán. No, se ha traspasado de generación a generación el deseo de pecar, el deseo de fallar al Señor. Entonces la naturaleza del ser humano, aunque Satanás no invente lo que inventa, de que es por el ambiente, de que te criaron mal, no. Dios dice que el interior del ser humano está malo, está mal. También podemos ver gente religiosa. Miren en Mateo. En Mateo capítulo 23, 27, versículo 27. Ok. Laurita, ¿puedes leerlo tú, por favor? El versículo 27. Tienes que darle sonido a tu teléfono. Ahí. El 27, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermanos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta que los escribas y fariseos eran personas religiosas, eran personas que sabían la ley de Dios? Lo mismo pasa hoy día. Mucha gente que es religiosa y que dice leer la Biblia, que dice estudiarla y que sigue distintas religiones. Todas las religiones usan la Biblia, no hay una religión que no la use.
que los mormones son los únicos que, aparte de eso, tienen 3 libros más. Y la Biblia es uno de sus libros. Pero aún así, todos dicen usar la Biblia. Católicos, mormones, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas. Todos usan la Biblia. Pero ¿será que todos han sido guiados por la Biblia? ¿Será que todos son guiados por ella? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Muy fácil, en el sentido de que cuando nosotros vemos personas que usan solo partes del versículo o dan consejo de un versículo y mucho bla bla, eso es un error. O vemos, ¿cierto? Personas que tienen un marcado mensaje. Por ejemplo, sabemos que dentro del cristianismo está ahora lo que se llama el evangelio de la prosperidad, y que dale a Dios, y que Dios te va a hacer rico, y que si no eres rico es porque no tienes fe. Esos son marcados mensajes. Nosotros nos damos cuenta al estudiarlo, al estudiar el mensaje, lo que están diciendo al oír, que ahí hay un error. Aparte de que Dios también nos alerta y nos hace ver. Así que miren otro versículo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Jorge, tú tienes audio, por favor. El 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La verdad es que en los caminos del Señor, nosotros como ser humano podemos levantar gente, y gente puede levantarse muy alto en cuanto a religión se trata, pero con el Señor no se juega. Con Dios no se juega. Y toda persona que tiene, llamémoslo así, un ministerio falso, una persona que no es creyente, una persona que no es salvo, va a haber un momento en esa carrera en que va a pasar esto que dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay muchos. Incluso me atrevo a decir que hay muchos verdaderos creyentes que se desvían. Y hasta que se den el porrazo, hasta que se da la caída de uno de ellos, es que vemos nosotros qué es lo que hay de verdad ahí. Si hay un arrepentimiento sincero y verdadero, va a entender el mensaje de Dios. Pero hay muchos que no. Hay un montón de gente en la historia nuestra que ha pasado esto. Entonces, ahora quiero que pasemos a otro punto, que es, ¿qué tuvo que suceder? ¿Qué hora es? Las 9. ¿Qué tuvo que suceder para que nosotros pudiéramos ser participantes de esta nueva naturaleza? Acompáñenme, por favor, a ver en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Qué tuvo que suceder para que nosotros pudiéramos ser participantes de esta nueva naturaleza? A ver, hermana Melchor, usted tiene audio. Versículo 4, por favor. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Gracias, hermana. Es que cuando nosotros venimos a decir que hemos recibido una nueva naturaleza, no es una nueva naturaleza carnal. O sea, no es que Dios solamente nos dé un nuevo espíritu carnal. No es que nos dé un nuevo espíritu físico.
sino que Él nos da una naturaleza divina. Él nos da parte de Él. Entonces, un ser humano natural, normal, que camina por la vida solamente pensando de que es una persona buena, tratando de hacer el bien, no es participante de la naturaleza de Dios. ¿Ya? Dice, nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas, por medio de esas promesas, nosotros llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Este versículo es una verdad gigante. Es algo que a lo mejor es muy difícil de entender, porque no es algo que se vea. No es algo que se vea. Pero el creyente, la persona creyente, es participante de Dios. Dios nos da parte de Él para que viva en nosotros. Es por esto que es difícil ver a personas creyentes que vivan en pecado, que vivan pecando, que vivan como sin interés. Dios es digno de tener paciencia con alguien y buscarlo los años que quiera. Pero esa persona tiene que entender esta parte. Si Dios le ha dado la oportunidad de que oiga, es porque Dios lo está buscando, es porque Él es grande. Pero no porque yo sea mucha cosa. Somos participantes de una naturaleza de Dios. Al ser así, miren, esta parte es naturaleza de Dios y esta es mi parte carnal. ¿Qué es lo que tengo en mi cabeza? Si yo estoy en la parte espiritual, yo no peco, no puedo pecar. No puedo pecar en mi parte espiritual. Yo tengo que venir, mi alma tiene que venir para mi parte carnal para poder cometer pecado. Porque cuando mi alma está indecisa, ¿cierto? Está así como que, no tengo nada que estudiar hoy día, no hay reunión, hoy día no voy a orar, no voy a leer la Biblia, y estoy así, entre mi parte espiritual y mi parte carnal, ¿cierto? Y me meto al Facebook, y ahí en el Facebook puedo ver cosas que mi carne quiere que yo vea. La Biblia nos enseña de que mis concupiscencias, mis malos deseos son los que me atraen al pecado. Entonces yo estoy en mi parte carnal y estoy mirando una película, ¿cierto?, que no me conviene mirar, estoy mirando en lugares que no me conviene estar, o estoy conversando con gente que no me conviene conversar. Mi parte carnal se va a ver entusiasmada, pues. Mi parte carnal va a querer seguir mirando, mi parte carnal va a querer seguir en esa situación. Es posible que no sé, si yo soy un bebedor, me meto mis amigos me invitan a tomar una simple cervecita. Ay, no, pero no quiero, y empiezo a hacer así, para lado y lado. ¿Para dónde me voy? ¿Debo? ¿No debo? ¿Sí? ¿No? Pero si es una nomás. Y ya se me fue mi parte carnal. Pero si estoy yo alimentando mi parte espiritual, aquí, y estoy yo pensando en que Dios me quiere transformar. Yo sé que yo soy un bebedor, yo sé que soy mentiroso, sé lo que soy, pero yo estoy buscando que Dios transforme mi vida. Dios me va a librar y me dice que yo tengo la capacidad de alejarme del pecado, de rechazar el deseo que tiene mi cuerpo, el deseo que hay en mi alma hoy día de beber o de hacer lo que sea. Usted póngale el pecado que usted quiera. Esa nueva naturaleza, esa parte divina, me lleva a mí a una capacidad distinta, porque estoy viviendo, Dios está viviendo en mí, yo estoy viviendo a Dios, yo estoy viviendo a Jesucristo. Esto es algo a lo mejor que es difícil de entender, pero eso es lo que nos da esta nueva naturaleza. El hecho de que nosotros tengamos
una capacidad de rechazar el pecado, de decir, no, no lo voy a hacer. De hecho, hay una capacidad de que me importe. Hay una capacidad de que el pecado me importa, porque ya no quiero hacerlo, no quiero. Se opone mi pensamiento espiritual a mi pensamiento carnal. Yo lo decía la semana pasada, el creyente viene siendo un bipolar, que puede estar espiritualmente o puede estar carnalmente. Ahora, de nuevo, ¿con qué me voy a alimentar? Ahí es donde está la cuestión. ¿Qué en mí es lo que yo alimento? ¿Alimento mi parte espiritual? Esto que estamos haciendo ahora es alimento espiritual. Aquí usted no ve una imagen que no deba ver, aquí no escucha usted algo que vaya a despertar un deseo pecaminoso en usted. Esto es preocuparse de lo espiritual. Pero terminando esto, ¿cierto? Yo puedo ponerme a ver una película o puedo ponerme a discutir, ¿cierto? Eso es carnal también. El imponer mi posición, no sé, el argumentar. Eso es carnal, todo eso es carnal. Por eso Pablo nos dice que no nos metamos en discusiones, dice. Porque eso no tiene buen fin. Las discusiones no tienen buen fin. Porque son carnales. Todo eso es carnal. Ahora, ya hemos dicho, ¿cierto?, el hecho de que esa antigua naturaleza no puede ser reparada. Y por lo tanto, Dios tiene que darnos esa naturaleza nueva. Ahora, para que yo pudiera participar de la naturaleza de Dios, tenía que suceder algo que sucedió en la historia. Y es el hecho de que Cristo, o más bien, Cristo es Dios, pero quiero que lo entendamos. Dios tenía que participar de la naturaleza humana para poder darme a mí la capacidad de participar de su naturaleza. Y esto puede ser un enredo, pero veámoslo, por favor, en un par de versículos antes de terminar. En Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1 y versículo 14. Zoila, usted está leyendo. ¿Puede leer, por favor, en voz alta el versículo 14 que está en la pantalla? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Mira lo que acaba de leer Zoila, dice que el verbo fue hecho carne. O sea, Dios mismo se hizo carne. Se hizo carne al nacer. Y todas las navidades, ¿cierto?, celebramos el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús. Y vamos a la fiesta a hacernos regalos y todo. Pero lo que pasó es algo grande. Es el hecho de que Dios podía habernos desaparecido. ¿Cierto? Por ser nosotros pecadores. Podía habernos quitado la existencia de una vez. Pero no. Él lo que hizo fue darnos la capacidad. Con Jesucristo, eso es algo que nosotros tenemos que entender. El ser humano el ser humano no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, no tiene la capacidad de ir al cielo, aunque se lo proponga, aunque lo desee. No tiene la capacidad de participar de esa naturaleza divina de Dios. Por lo tanto, necesitaba a Dios esto es algo que solo Él lo piensa, lo idea. En su plan está el hecho de que Él participa de la naturaleza humana para que nosotros podamos participar de su naturaleza. Por lo tanto, Jesús es el camino, ¿cierto?, nuestro para llegar a Dios, pero es el camino de Dios para llegar a nosotros.
¿Ya? Esto lo vamos a retomar la próxima semana, porque viene otro versículo también. Miren, y con este vamos a terminar. Lo vamos a dejar así como para que queden con el deseo de venir la próxima semana. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Y aquí hay una palabra que es muy importante. Cada vez que usted vea esta palabra, pare las antenas. Pare las antenas y ponga atención. Porque cuando está esta palabra, es algo que no estaba en la Biblia antes y que está siendo revelado el día de hoy. Yo se los voy a leer para hacer el énfasis que necesito que tengamos. En el versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3, dice, e indiscutiblemente, aquí no hay discusión, esto es una verdad hecha y derecha. Dice, grande es el misterio de la piedad. Porque aquí hay algo escondido, que nadie lo había entendido antes, nadie lo había escuchado, nadie lo había explicado. Y Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo un ser humano. Fue justificado en el Espíritu. Y aquí nos habla de una cuestión del hecho de que Él pagó nuestro pecado. Que fue justo. O sea, Él nunca pecó. ¿Ya? Fue justificado, visto de los ángeles. Y aquí nos habla todo el proceso que Dios hizo para que Jesús viniera a hacerse hombre. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Y nos da toda la vuelta, desde que nace, desde que vive, desde que muere y desde que paga por nosotros hasta que va al cielo. Recibido arriba en gloria. Bueno, esto lo vamos a alcanzar a terminar de explicar ahora, pero lo que quiero que entienda es que esto de tener una nueva naturaleza es algo importante, es algo serio, porque por mucho que lo desee el ser humano, por mucho que lo quiera, por mucho que trabaje para eso, no puede participar de la naturaleza de Dios. Por muy buena que sea. ¿Quién es una persona buena hoy día? La persona más buena del mundo. La que usted quiera. No yo, porque yo soy malo. Pensemos en un bebé. Bueno. Pensemos en un bebecito que está recién nacido. ¿Tiene cuántos? 5 meses. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice que los bebés pecan desde que nacen. Uf. Pensemos en un poquito más grande, ¿cierto? 8 mesecitos. Que llora por alimento, ¿cierto? Llora por alimento. Y se vuelven el manipulador más grande que hay en la tierra. Porque sabe cuando la mamá le va a dar, entonces llora. Sabe que necesita que lo cambien, entonces llora. Ponle 1 año. Y sabe que la mamá va a seguir trabajando en él cuando él llora. Eso es pecado. Claro que es inocente, ¿cierto? Él no sabe que está pecando. Ahora, pon un adulto, la persona más buena. A ver, yo creo que públicamente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La Teresa de Calcuta era una persona buena. La Nanda. Fernanda me dice ella. Bueno, ella ya, la Nanda. La Nanda es una pecadora. La Nanda puede mentir. La Teresa de Calcuta, la misma cosa. Cualquier persona buena, la persona que nosotros necesita participar de la naturaleza de Dios para poder estar en este camino de cambiar, en este camino de santificación, que no significa que va a dejar de pecar. Significa que va a vivir una vida distinta. Tiene una esperanza distinta de vida. Bueno, la próxima semana vamos a seguir. Yo entiendo de que es un tema cansador, así que no me quiero extender. Yo espero que usted sea valiente y que me diga si tiene alguna duda o algo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No sé si...
yo sé que son temas difíciles y temas cansadores porque a lo mejor no es lo que nosotros vivimos a diario. Por eso yo trato y lucho por hacer el tema, como se dice, más didáctico, más fácil de entender y más práctico en el hecho de que usted entienda y lo aplique en su vida. O sea, ¿qué sacamos nosotros con ¿cómo se llama? Estudiar y estudiar y estudiar y pasar horas estudiando si no somos capaces de aplicarlo en nuestra vida. Entonces, vamos a orar ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga algún comentario por lo menos? No sé si Hermano, Sí, yo escuché una frase que dijiste que Dios no oye a los pecadores. Ajá. Y, usualmente podemos nosotros conocer a muchas personas que por lo mismo que has estado explicando, dicen, Dios siempre estuvo conmigo, Dios siempre me cuidó, Dios siempre me ayudó. Yo leí un versículo aquí en Juan 9:31, pero si lo puedes explicar, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. Si tú lo lees, por favor, lo explicas. Mira, dice, sí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y este es uno de los versículos que lo explica, o sea, no hay nada escondido en él. Nos está diciendo una verdad, no nos está dando una ambigüedad, está siendo tajante. El mismo David lo decía, y decía que si él hubiese encontrado la maldad en él sabía, esto es como una verdad que sabe. O sea, yo sabía, dice David, que Dios no me iba a escuchar. Entonces, es por lo que estamos hablando, las dos naturalezas. Dios no tiene comunicación con esta naturaleza muerta. ¿Se acuerdan que yo hice así? Mi naturaleza viva, mi parte espiritual y mi naturaleza carnal. Ok. Dios no tiene comunicación con esta naturaleza que tiene el espíritu muerto. Al tener el espíritu muerto no tiene conexión con Dios. Es esta naturaleza, la naturaleza viva, una vez que yo soy creyente, una vez que yo me he arrepentido de mi pecado y vengo a los pies del Señor, es que Él me da esta naturaleza. Por lo tanto, ahí es donde me da mi espíritu vivo. El ejemplo del cablecito de la lámpara, que conectado a la energía del muro, es que la lámpara tiene vida. Mientras ese cable, que es mi espíritu, no se haya hecho nuevo y pueda tener la conexión, Dios no va a escuchar a una persona normal, natural. Pero sí te escucho cuando... Claro, lo que cambia toda la situación es el hecho de a ver, en la Biblia hay dos mensajes. Un mensaje es un mensaje de sabiduría, de conocer a Dios, de cosas muy difíciles, como lo que estamos hablando ahora. Pero hay un mensaje básico, y Pablo lo dice muy bien. Pablo dice que él no fue a esta gente con palabras de sabiduría humana, dice donde fuera exaltado el ser, sino que fui a ustedes con palabras simples, que me propuse, dice Pablo, predicarles a Cristo y a Cristo crucificado. Por lo tanto, el primer mensaje, el mensaje básico de la palabra de Dios, es el que nos muestra la verdadera situación del ser humano frente a Dios. Lo primero que una persona natural entiende es que es un pecador y que está yendo camino al infierno. Él no va a entender de la sabiduría de Dios, no va a entender de los mandamientos de Dios, no va a entender la justificación, no va a entender la restauración, no va a entender que Dios nos compró, no va a entender ese tipo de cosas, porque esas cosas son difíciles. Se necesita la ayuda de Dios para entenderlas. La gente nos dice, es que no entiendo la Biblia. Y la tienen abierta, ¿cierto?, a la entrada de su casa, en el Salmo 91, como que si eso fuera a trabajar mágicamente. Nelson. Dígame, mi niña. Mira, en el versículo dice
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Ya. Pero me gustaría que expliques a quién se refiere si alguno es temeroso de Dios, porque dice que a ellos y hace su voluntad, a este oye. Me gustaría que explicaras quiénes hacen su voluntad, porque puede llevar a confusión Claro. los pequeños. Gracias. Mira, lo primero que tenemos que entender es cuál es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios será el hecho de que yo sea una buena persona. La voluntad de Dios será el hecho de que yo dé comida a los pobres o que no le pegue a mi mujer. ¿Esa será la voluntad de Dios? Porque, claro, nosotros podemos decir, claro, ¿cómo va a querer Dios que yo le pegue a mi mujer? ¿O cómo va a querer Dios que yo le dé comida a los pobres? Claro que Dios quiere eso. Bueno, no estamos muy cerca. Porque, claro, estas son cosas secundarias. Porque hay una voluntad principal. Y la voluntad principal es el hecho de que Dios quiere que nosotros seamos salvos. Ese es el mensaje principal. O sea, a ver, yo una vez escuché a un señor que contaba la historia de que estaba en un hotel, ¿ya? Y va por el pasillo y mira la cocina y ve que la cocina está sucia. Entonces va para la oficina del gerente del hotel a decirle que la cocina está sucia. ¿Es verdad? Sí, la cocina está sucia. Pero resulta que al pasar por el lobby se da cuenta que hay un incendio. Pero sigue a la oficina del gerente a decirle que la cocina está sucia. ¿Será importante que la cocina está sucia en ese momento? No, porque hay un mensaje más grande que el que la cocina está sucia. Hay un incendio en el hotel. Esto es de vida o muerte. Lo mismo pasa donde dice que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es que seamos buenos? Claro que es la voluntad de Dios que seamos buenos. Pero hay una voluntad primaria, hay una voluntad que importa mucho más, y es el hecho de que el ser humano venga a salvación. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que puede hacer un humano? ¿Qué es una persona que realmente es temeroso de Dios? ¿Voy a ser temeroso en solamente portarme bien? ¿O voy a ser temeroso en buscar la salvación de Dios? Y el hecho de que Dios cambie mi naturaleza y me dé una naturaleza viva. Entonces, claro, el común de la sociedad me va a decir, yo estoy en la voluntad de Dios porque yo trato de ser una persona buena. Pero Dios dice que tú estás lejos de mí. Acuérdate el versículo donde dice que en aquel día, dice, me dirán, Señor, Señor. Dice, ¿no echamos demonios en nombre tuyo? ¿No vivimos una vida nosotros pendiente de ti? ¿Y qué es lo que les va a decir el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque el ser humano está, como se dice, no sé si en los países de ustedes pasaba, pero en mi país había carretelas que eran tiradas por caballos y les ponían dos cosas aquí de cuero para que no viera pasar los autos el caballo para andar en la calle. Así anda el ser humano, preocupado solamente de lo que él piensa y de lo que él quiere. Pero Dios nos dejó la Biblia. O sea, una persona que dice temeroso de Dios, lo mínimo que va a hacer es tratar de conocer a Dios en la palabra. Lo mínimo, o sea, por ahí se empieza. Yo les doy mi testimonio, por eso fue que yo vine al Señor. Porque lo primero que hice yo fue ponerme a mirar la Biblia. Ahora, cada cual puede dar el testimonio que quiera o la manera en cómo ha llegado alguien al Señor. Pero si aquí hay alguien que no es creyente, lo primero que va a hacer el Señor... Suponte tú esta persona que viene ante el Señor y le dice, bueno, Señor, yo he sido bueno toda mi vida, yo no he matado a nadie, no he mentido, he tratado de ser una persona buena. Y te va a decir, ¿y tienes una Biblia? Sí, tengo 7 Biblias. ¿Y la leíste? ¿La estudiaste? ¿Buscaste conocerme en la Biblia? Y te digo 7 porque yo tengo 7 aquí en la casa de Dios, hay más de 10 Biblias. ¿Cuántas leemos? Ahora tenemos el tablet, tenemos el computador, tenemos cantidad de Biblias.
Entonces, Milagro, no sé si respondo tu pregunta en el hecho de que una persona temerosa de Dios, lo primero que va a hacer no es portarse bien. Lo primero que va a hacer es buscar en la palabra del Señor, conocer a Dios, conocer su voluntad. Y su voluntad primaria es el hecho de que vengamos a salvación. Hermano, perdón. Mire, no sé si me escucha, ¿me escucha? Escuchamos muy bien. Ok, en el versículo que sigue dice, desde el principio no se ha ido decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea que eso quiere decir que uno mismo no puede hacerlo. Y el siguiente contesta, si este no viniera a Dios, nada podría hacer. Lo que usted decía, si este no conoce al Señor, no puede hacer la voluntad del Señor. Porque cuando conocemos al Señor, sabemos por consecuencia que va a venir a hacer la voluntad del Señor. Si no lo conocemos, no podemos venir a Él. Claro. Entonces, O sea, no sé si eso ayuda un poco a entender. claro que complementa, claro que sí. El punto es justamente ese, el hecho de que si yo no lo conozco, ¿cómo voy a hacer su voluntad? O sea, claro, yo me puedo creer temeroso de Dios porque trato de ser buena persona. Pero ¿lo soy ante los ojos de Dios? O sea, yo Nelson Albornoz, yo sé que yo no tengo nada especial. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Pero lo que a mí me hace especial en un sentido es que Dios me dio salvación. Eso no es mérito mío, eso es mérito del Señor. Es Él el que tiene todo el hacer aquí. Yo lo que hice fue responder a su mensaje. Cuando Él me estaba golpeando la cara diciéndome, tú eres un pecador que te vas camino al infierno, yo levanté mi mano y dije, Señor, me reconozco pecador y necesito que me salve, necesito tu ayuda. Jenny, ¿tú ibas a decir algo? A mí antes me preguntaban si yo conocía a Dios y yo decía que sí. Yo siempre he conocido a Dios. Claro. Lo he conocido porque yo iba a la iglesia, porque yo hice la primera comunión, me bauticé, todo eso. Entonces, a mí me preguntaban, yo, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿Al cielo? Y yo me iba al cielo. Claro. Santiago 2.19 lo dice. ¿Cómo dices tú? Santiago 2.19 te dice quién cree en Dios. Vamos comprobándolo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, claro. Este versículo lo usábamos, me acuerdo, en la clase de hombres. O sea, en el sentido de que tú crees en Dios, claro que creo, pues. Satanás cree y tiembla. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia entre tú y Satanás? Al menos ellos tiemblan. Y claro, nosotros, el ser humano natural, el que tiene solamente la naturaleza carnal, ni le importa. Ahora, piensa en eso. ¿Cuál es la diferencia? Si dice que los demonios también creen en Dios, ¿cuál es la diferencia entre yo, entre mi persona? ¿Cuál es la diferencia entre mí y un demonio? Si yo puedo pecar y el demonio también. Si yo creo en Dios y el demonio también, ¿cuál es la diferencia? Eso lo vamos a ver la próxima semana en la próxima escuela dominical. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta que podamos dejar en incógnito para la próxima semana? Bueno, vamos a orar. Hermano Jorge, ¿tú puedes dirigirnos en oración, por favor? Por supuesto, es un privilegio. Gracias, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos una noche más, Padre, que nos permite poder abrir su palabra y gracias por esta explicación tan clara, Señor. Te ruego una bendición especial para mi hermano, Señor, por traernos este tema, Señor, y ayudarnos, Padre, a ser edificados, Señor, y poder conocer un poco más de ti. Es indudable, Señor, que aquel que diga que tiene un Padre, debe conocer la voz de su Padre, debe conocer el olor de su Padre, debe conocer el sentir de su Padre. Y aquel hijo bueno que obedezca, que siga los estatutos de su Padre, debe rendirse a Él y obedecer y amarlo. Señor,
Eso es lo que deseamos, Padre Santo. Deseamos que si hay alguno que aún no se ha rendido a Cristo como su Señor y Salvador, si aún no ha entregado su vida a Cristo, Padre, hoy, Señora, te suplicamos que lo abraces, Señor, con ese amor tierno, misericordioso que tú ofreces. Y que le hagas ver, Padre Santo, en esta tu palabra, a través de los mensajes, Señora, como dices tú, Señor, si nosotros no hablaríamos, harías hablar a las piedras. Pero el mensaje está llegando a todos lados. Todos nosotros escuchamos, Señor, de ti. Lo importante es quién responderá. Y te pedimos, Señor, que más temprano que tarde, Señor, te suplicamos que nos ayudes, Padre, que veamos gente buscando a Cristo con todo su corazón. Señora, el tiempo es duro. Aún, Señora, en este país ya se están abriendo el país para que siga corriendo todo normal, cuando la gente sigue muriendo, la gente se sigue infectando, y probablemente el mundo entero abra, Señor, sus puertas, y la gente siga falleciendo, Señor, y muchos yéndose sin conocerte, muchos yéndote, Señor, sin tener esa nueva naturaleza, Padre, que tú solamente regalas, que tú las das, Señor, por amor, que tú las das, Señora, porque eres misericordioso, porque eres amoroso. Padre Santo, te suplicamos, Señor, te suplicamos que haya hombres, Señor, responsables de entender cuál es, Señora, tu ordenanza de guiar a sus hijos, a su esposa. Señor, porque tú nos diste una familia para que nosotros la guiáramos, como le diste a Adán una esposa e hijos. Él tenía la obligación de enseñarles, de guiarlos. Padre, si hay alguna mujer sola, Padre Santo, y le tocó vivir de esa manera, Señor, que ella sea la responsable, Padre, de enseñarle a sus hijos de la palabra. Te rogamos, Padre. Tú, como dijo Nelson, Señor, todos tenemos el acceso a la Biblia. Ponnos en el corazón, Señor, el hecho de buscar de ti, de querer conocer tu voz, Señor, de querer conocer tus preceptos, Señor, de querer conocer tus ordenanzas. Te rogamos, Padre. Señor, rompe todo argumento en nuestra mente. Rompe crianza. Rompe todo, Señor, lo que pueda impedir que te conozcamos. Y te rogamos, Padre, que seas tú, Señora, hablándonos fuertemente al corazón. Y que nuestras rodillas, Señora, se debiliten tanto de que podamos caer de rodillas a ti, clamando por salvación, Señor, y obteniéndola en tu santa voluntad y tu santa misericordia. Te damos las gracias hoy, Padre, te pedimos bendición para todos los oyentes, y Señor, que mañana, Señor, al despertar, nuestro primer pensamiento seas tú. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermano, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por tenerme paciencia. Espero que si tienen alguna pregunta o algo, sean valientes de mandar un mensaje o hacerla. Y espero de que sea bien explicado lo que estamos tratando de enseñar. Pero si no lo es, aquí hay mucha gente que me puede ayudar. Así que, perdóname. Nelson, repite la pregunta del versículo 19, por favor. Del versículo 19. Sí. Que dejaste para la próxima semana. No entendí bien la pregunta que hiciste. Santiago 2:19. El último versículo. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ya. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre que creo en Dios y un demonio que también cree? Yo que quiero ser fiel a Dios y un demonio que tiembla al saber de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano natural, ¿cierto? Que tiene una naturaleza y que quiere ser bueno, y un demonio? ¿Cuál va a ser la diferencia? El demonio ya está condenado.
¿Entendió la pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? A él va a decir la respuesta, llámenla a ella y le preguntan. Bueno, gracias. Un saludo para todos, les queremos mucho. Chao, un besito. Hermana, buenas noches, Dios me lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Sí. Bye. Mi sobrina. Prima. Chao, Brenda. Uy. Mi coronavirus. Cuídense. Allá están mis chiles. Hasta mañana. Mis chiles. Bye, chicos. Bendiciones, buen día. Bendiciones a todos.